hoy queremos hablar pues de la fidelidad. La fidelidad, según el diccionario, es la firmeza y constancia en los afectos, ideas y obligaciones y en el cumplimiento de los compromisos establecidos. Se la vuelvo a leer. La fidelidad es la firmeza y constancia en los afectos e ideas y obligaciones y en el cumplimiento de los compromisos establecidos. También fidelidad es exactitud, precisión en la ejecución de alguna cosa. Según el diccionario de la Real Academia, eso es lo que implica la fidelidad. Pero les decía que cuando nos enfocamos en lo, vamos a decir, negativo, pues dejamos de ver lo positivo. Y Dios quiere que nos enfoquemos más bien en lo positivo y que lo negativo lo tengamos como una referencia para no hacerlo. Pero no enfocarnos en lo negativo para incluso condenar a otros. Porque este pasaje que vamos a leer ahora implica el ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Dice la Biblia, dice el Señor Jesús, aquí está hablando Jesucristo, el Hijo de Dios. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, y cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 talentos ganó también otros 2 talentos. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su señor, y después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. La palabra fiel, remárquenla aquí, por favor. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en tierra, y aquí tienes lo que es tuyo. Y respondiendo el Señor les dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío y los intereses. Quitarle el talento y darlo al que tiene 10 talentos. Porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Bien, en este pasaje la mayoría de la gente se fija en el que hizo lo malo, en el que falló, en el que no realizó lo que debía hacer. Y muchos se enfocan en eso, como si eso fuera lo principal del mensaje. Y lo peor del asunto, porque quiero despertar en usted algo,
Lo peor del asunto es que lo usan para enfocarlo en los demás y no en sus propias vidas, porque sabemos que a nadie le gusta que le llamen malo, que le digan infiel o que te han reprobado. Nadie le gusta eso. Entonces, al enfocarse sobre esta parte de lo negativo, pues lo usan para ir en contra de los demás. Mas Dios no quiere que nosotros nos enfoquemos tanto en eso. ¿Por qué? Porque eso debe ser una referencia nada más para que nosotros no lo hagamos. O sea, que debe quedar en nuestra mente que esa es una conducta que no debemos imitar jamás, sino todo lo contrario. La conducta que debemos imitar es la de los dos primeros que vinieron e hicieron lo correcto delante de Dios. Y por eso Dios los premia de una manera especial. Ahora bien, el asunto en nuestra vida es que también nosotros, cuando Dios se manifiesta en su segunda venida, va primeramente a repartir los galardones a la iglesia. Todos los que hayamos llegado hasta ese día, dice la Biblia que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos y alcanzaremos al Señor en el aire para estar para siempre con el Señor. Y ahí empieza la repartición de galardones. Ahí empieza la boda, las bodas del Cordero. Ahí son 7 años en que la iglesia va a estar en el reino celestial recibiendo los premios. Y a cada hombre y a cada mujer que decidió hacer lo que estos dos hombres que les fue encomendado los bienes del Señor, pues van a recibir los galardones en el reino celestial. O vamos a recibir los galardones, esperamos en el Señor. Entonces, hermanos queridos, es importante el que nosotros tengamos como una realidad y quiero que abramos un pasaje más de la Escritura que nos va a ayudar a entender un poquito más esto que ahora estamos hablando. Porque la fidelidad implica mucho más de lo que nosotros pensamos. Cuando hablamos de la fidelidad, pues esa palabra como que a algunos les resulta un poco fastidiosa, porque, caray, se me pide que yo cumpla, se me pide que yo haga esto, se me pide que yo haga lo otro, se me pide que yo venga a la iglesia, se me pide que yo dé los diezmos con fidelidad, se me pide que yo sea fiel con mi mujer, se me pide que yo ocupe mi tiempo, se me pide que a Dios le dé el primer lugar en todo. Y entonces eso como que resulta un poco no muy grato para nosotros. Sin embargo, vamos a ver cómo la fidelidad produce beneficios.
Y vamos a empezar, porque les dije que no les voy a predicar mucho hoy. El pasaje paralelo a este que acabamos de leer se encuentra en Lucas 19:22. Se ve desde la perspectiva aquí del otro apóstol, del apóstol Lucas. Lucas 19:12. Desde esta perspectiva de Lucas 19, vamos a ver el mismo pasaje para poder captarlo un poquito mejor. Aquí sigue hablando Jesús. Dijo pues un hombre noble. Aquí ya estamos. El otro dijo que era un hombre que tenía bienes. Este nos habla de un hombre noble. Se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Este nos explica un poquito más y dándonos a entender claramente que habla del Señor Jesús. Dice que se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Esto es lo que Jesús ha ido a hacer al reino celestial. Dice la Biblia que al Señor Jesús le ha sido dado toda potestad en la tierra, en el cielo y debajo de la tierra. El verso 13. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas. O sea, si usted quiere trasladarlos a peso, hágalo. A dólares, hágalo. 10 minas. Y les dijo, negociad entre tanto que ven. O sea, hagan negocio. Hagan negocio con esas minas. Háganlas crecer. Háganlas que cada día tengan mayor beneficio. Y vean qué interesante va el asunto. Negociad entre tanto que vengo. O sea, mientras él viene. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. O sea, es el diablo y todos sus seguidores. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales les había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Qué interesante está, que siempre que Dios tiene cuidado de nosotros, lo hace a través de estar pendiente de las cosas que estamos haciendo. Dios está pendiente de lo que usted hace todos los días. No está durmiendo, sino que está pendiente diariamente de lo que usted está realizando. Entonces, vino para saber cómo estaba el asunto del bien, el dinero que habían entregado a él, a ellos. Y entonces vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10. ¿Cuánto le entregó a ese? A este que recibió 10. Bueno, le entregó una. Pero él trabajó también que devolvió 10. Y el segundo vino también. Pero antes el verso 17 le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino el otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5. Muy bien. Y también a este le dijo, tú también serás sobre 5 ciudades.
Conocemos la historia del que sigue, que definitivamente no sirvió para nada, pero de él no queremos hablar de los beneficios de ser fiel a Dios. Porque estos hombres recibieron la palabra buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. En primer lugar, porque ellos le dieron importancia a lo que se les había encomendado. No lo tuvieron relegado, sino que inmediatamente se pusieron a chambear, a trabajar, a buscar que eso que les había sido entregado se multiplicase. Esa es la primera cosa que hicieron. Se pusieron a trabajar y buscaron que ese talento que nos habla Mateo, esa mina que nos habla aquí Lucas, se volviera algo muy positivo, muy importante. Se enfocaron en hacer crecer lo que se les había dado. El dinero que habían recibido, a hacerlo crecer. Y cuando hablamos del dinero que habían recibido, estamos hablando de los dones espirituales, estamos hablando de los talentos, estamos hablando de las cosas con las cuales Dios nos provee para que nosotros vivamos una vida abundante. Porque en la medida que hacemos crecer todo lo que Dios nos ha dado, van a crecer también las posibilidades y va a crecer los recursos que nosotros tenemos. Porque ciertamente los recursos espirituales nos han sido dados para que nosotros vayamos más allá de lo que actualmente hemos alcanzado a llegar. Y entonces, ¿cuáles son las bendiciones de la fidelidad? ¿Cuáles son los beneficios de la fidelidad? Vamos a ver algunos nada más. Por ejemplo, ¿qué sucedió con los que habían recibido, con los que entregaron 10 y 5? Bueno, pues tuvieron mucho más. Se volvieron más ricos. Porque al fin de cuentas, ese dinero les quedó a ellos, anotados para ellos. Por eso es que el que trajo 10 dice, vas a recibir 10 ciudades. Y el que trajo 5 va a recibir 5. Ellos se volvieron ricos. Y la riqueza de ellos los catapultó a recibir los dones que Dios había ya perfeccionado para ellos en el reino celestial. Pero ellos ya llevaban una riqueza. Ellos no llegaron con las manos vacías al reino celestial. Ellos traían un cúmulo de riquezas. Por cuanto buscaron trabajar para que creciera lo que Dios les había entregado. Y cuando nos ponemos a trabajar en lo que Dios nos ha dado, vamos a crecer en todas las áreas de nuestra vida. No nada más espiritualmente. Vamos a crecer en todas las demás áreas de nuestra vida. Vamos a crecer emocionalmente. Vamos a ser mucho más estables en nuestras emociones. Vamos a crecer en nuestros recursos materiales y vamos a crecer en todo. Porque estamos llamados a crecer, no a disminuir.
Entonces, hermanos, la primera cosa que encontramos aquí en el que recibió 10 y 5 es que ellos tuvieron más recursos. Y todo aquel que se pone a trabajar recibe la paga. ¿Se acuerdan de ese pasaje de la Escritura? La Biblia nos habla en el libro de San Juan, capítulo 4, donde dice el Señor, el que trabaja, recibe salario. El que trabaja, recibe salario. O sea, que no creamos que el asunto nada más es espiritual. Es cierto que recibimos un beneficio espiritual enorme, pero también recibimos un beneficio físico, económico, del trabajo que realicemos. Porque Dios paga y paga muy bien. Eso es lo que se nos olvida a veces. Porque los beneficios de Dios se manifiestan en cada uno de los que procuramos trabajar y hacer lo que Dios nos dice que hagamos. Entonces, estos hombres recibieron 10 ciudades como recompensa rapidito. Ya tenían las 10 de ellos. Bueno, denle otras 10 a ellos. Y el que tenía 5, ya tenía sus 5, denle otras 5 a él. Vean qué interesante va el punto. Entonces aquí vamos a ver que Dios los beneficios de la fidelidad a Dios trae como consecuencia el que crezcamos en nuestros recursos económicos. De inmediato a ellos se les dio más y quiero decirles que de inmediato Dios les da más a usted. Cuando usted es fiel en su conducta, en su manera de actuar delante de Dios, con los bienes que ha recibido, que recibe del diario, que recibe en su trabajo, que recibe en su empleo, que recibe en su siembra, que recibe en su negocio, que recibe en su ganado, que recibe donde quiera que usted ponga a trabajar el recurso de Dios, va a prosperar. Porque quiero decirles que todos los recursos que recibimos diariamente son recursos de Dios. No son recursos nuestros, no son algo que nosotros hayamos logrado hacer por nosotros mismos. Son recursos de Dios. Y cuando usted emplea los recursos de Dios para hacerlos crecer, entonces va a ver cómo las cosas funcionan mucho mejor. Porque está empleando los recursos de Dios. Hermanos amados, recuerde esto. Todo lo que usted tiene le pertenece a Dios. Eso suena como muy radical, ¿no? ¿Cómo que todo lo que yo tengo? Sí. ¿Cómo que todo mi trabajo? ¿Cómo que toda la quincena le pertenece a Dios? Y entonces yo pues, ¿qué cosa? No, pues sí. La Biblia dice que de Dios es el oro, es la plata. También dice que de Dios es la tierra y todo lo que habitamos en ella. Así que, ¿qué es de usted? Pues realmente nada. Sin embargo, aquí es donde entra lo hermoso del Señor. Que Él deposita tu confianza en ti, en usted, y le dice, bueno, ahí está el recurso, entonces úsalo bien, sé fiel con ese recurso, y entonces el recurso va a crecer. El recurso va a ser cada día más. Y en lugar de andar prestando, va a venir a ti a prestarte.
En lugar de andar pidiendo, a ti te van a pedir. ¿Por qué? Porque empleaste bien los recursos que yo te di. Entonces, hermanos, es importante el que nosotros veamos el beneficio de ser fiel con nuestros recursos o con los recursos que Dios nos ha dado. Cuando empleamos con fidelidad los recursos de Dios y somos fieles en hacer las cosas que Él nos dijo que hiciéramos, entonces va a crecer ese recurso y va a crecer mucho. Yo quisiera que todos nosotros pudiéramos creerle a Dios, porque ese es el punto. El hombre, ¿por qué no es fiel? Bueno, en primer lugar porque no cree realmente a Dios. Y entonces nos parece que lo que Dios nos ha dicho acerca de los recursos no es realmente una verdad, sino que, caramba, si yo le doy a Dios o le devuelvo a Dios, mejor dicho, lo que Él me dio y le devuelvo nada más lo que Él me dice que yo le devuelva y lo hago con fidelidad, entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, que se van a multiplicar todos los bienes que Dios me ha dado, me ha encomendado. Y hasta eso Dios nos da un parámetro grandísimo, porque nos dice, de lo que te di, únicamente devuélveme el 10. Lo demás quédatelo. Úsalo como quieras. Lo demás es tú, puedes hacerlo lo que quieras con él. Y eso lo hace Dios no porque necesite tu dinero. Dios lo hace porque a través de esto te enseña a temerle a Él. El libro de Deuteronomio nos habla de eso. Dios estableció el diezmo para el pueblo, para hacerle, recordarle, temerle a Él. O sea, en otras palabras, para que el pueblo pueda darse cuenta de la manera en que Dios quiere que le vea a Él. ¿Y por qué lo hace a través del dinero? Porque el dinero es la parte más álgida, más difícil para el hombre. Acuérdense que cuando habla Dios del dinero, hay un Dios en minúscula que se llama Mamón. En la traducción griega esto quiere decir el Dios del dinero. Mamón. Así que el hombre deposita mucho su confianza en ¿dónde? En el dinero. Y mira que si no tengo dinero me siento tan mal. Y pasa con todos. ¿Estamos de acuerdo en eso? Si usted no tiene dinero, ¿se siente bien? Claro que no. Se siente mal. Entonces Dios te dice, devuelve el 10% de lo que te di para que tú me temas. Esa es la razón, no porque Dios necesite el dinero. Bueno, entonces vamos a ver otro beneficio. Dimos el beneficio de ser fiel con nuestros recursos, con los recursos que Dios nos ha dado. Esa fidelidad nos va a llevar, como dijimos, ¿a qué? A que tengamos más, a que abundemos más. Al que tenía 10, ¿pero por qué tuvo 10? Porque trabajó, lo invirtió, lo hizo fructificar. ¿Y qué pasó con esos 10? ¿Eran de Dios o eran de él?
fueron de Dios, fueron de Él, perdón. Y ya luego Dios le dice, te agrego 10 más. ¿Ganaste esto? Que ganaste para tu propio beneficio. No sé si me estoy comunicando aquí, hermano, pero es importante. Es tu beneficio, no es el de Dios. Además de tener el beneficio del temor a Dios, obtienes el beneficio de que tus bienes se incrementan. Pero no solamente va a ser el beneficio de que tus bienes se incrementen, sino Dios te va a agregar otra cantidad igual a la que tú trabajaste. Entonces es un beneficio tremendo. Cuando enfocamos nuestra vida desde ese punto, vamos a ver que cuando somos fieles a Dios, todo va a empezar a hacer crecimiento constante y continuo. ¿Por qué lo hacemos? Porque lo hacemos por temor a Dios. Cuando hablo de temor, hermanos, no quiero que se confundan. No estoy hablando de el miedo hacia Dios o el miedo al castigo, miedo a que Dios no te dé el reino, miedo a que te envíe al infierno. No. Me estoy refiriendo al temor reverente hacia Dios, el temor amoroso hacia Dios, el temor que te lleva a estar en la presencia del Señor deleitándote y gozándote y apartándote de las obras de iniquidad. Bien, es el primer beneficio. Un segundo beneficio lo encontramos en nuestra propia familia. Cuando somos fiel a nuestra pareja, a nuestro esposo, a nuestra esposa, como consecuencia natural va a haber un hogar estable. Va a haber un hogar libre de contaminación del mundo. No se va a contaminar ni el hombre ni la mujer con todas las cosas que hay en la tierra, en el mundo, tantas enfermedades venéreas que hay. No va a padecer la pareja si es fiel. Ese es un beneficio enorme que muchos de nosotros deberíamos meter en nuestro corazón para que cuando hagamos los votos matrimoniales, desde ese momento nos comprometamos con nuestra pareja, con nuestro esposo, nuestra esposa, a serle fiel. Pase lo que pase, nos comprometemos a serle fiel. Como les dije, esto hace que nuestros hogares sean estables y nuestros hijos puedan tener una perspectiva verdadera de lo que es la vida en Dios. Porque nuestros hijos van a seguir los pasos nuestros y van a ser bendecidos porque nosotros fuimos fieles. ¿Y cómo se da esa bendición? Cuando tenemos hogares estables, cuando vivimos de una manera en la cual no nos contaminamos con el mundo. Nuestros hijos van a tener esa bendición hermosa, pero sobre todo nosotros vamos a gozar de un hogar estable. Otra de las cosas que tiene, y no voy a hacer mucho énfasis en esto, pero otra de las cosas que tiene el beneficio de la fidelidad es la herencia de bendiciones. Cuando tú eres fiel a Dios, cuando Dios está allí y tú no tuerces el camino, ni te vas tras las cosas de este mundo,
sino que te mantienes fiel al Señor, aun cuando las circunstancias sean difíciles en tu vida. Y tú dices, no. ¿Se acuerdan de la mujer de Lot? De Job. Las dos mujeres estas. Tanto la de Job como la de Lot. ¿Qué pasó con ellas? Pues simple y sencillamente fracasaron. Una se quedó fuera del propósito de Dios, la de Job, y la otra se convirtió en una estatua de sal que tampoco sirve para nada. Pero ¿cuál fue la razón? Porque ellas actuaron de manera infiel a Dios. ¿Qué le recomendó la mujer de Job a Job que hiciera? Cuando ya vio a Job todo dañado, cuando lo vio sin trabajo, cuando lo vio sin bienes, cuando lo vio sin hijos, cuando lo vio enfermo, lleno de llagas, lo vio arruinado, ¿qué le recomendó? ¿Cuál fue la recomendación de esta mujer? Ella le dijo, mira, maldice a Dios y muérete, compadre. Yo espero que ninguna damita de las que están aquí se les haya ocurrido nunca hacer eso. De decirle a su marido cuando lo ve arruinado, al pobre, que no puede hacer ya nada, que está en la peor crisis, que está a punto de morirse el pobre. Que la compañerita le diga, mira, eres un inútil, no sirves para nada, mira dónde estás, mira lo que ha sucedido contigo. No, yo siento que eso no es para las hijas de Dios. Y de hecho no lo es, amén. Para las hijas de Dios hay una perspectiva muy diferente. Porque las hijas de Dios hablan la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no humilla. La palabra de Dios no desola. O sea, no lleva a la soledad. La palabra de Dios inspira. La palabra de Dios fortalece. Así es que cuando veamos a otro que está, o a nuestro esposo, o a nuestra esposa, o a quien sea, cuando lo ve usted que está en una situación que está cayéndose, arruinándose, y entonces le dice la mujer a Job, maldice a Dios y muérete. Y entonces, en lugar de eso, Dios nos dice, edifica. ¿Será que la mujer de Job no sabía o no pensaba que eso le había venido a Job porque era un mal hombre? Porque ya cuando te arruinas, ya cuando no tienes dinero, ya cuando no tienes cosas, ya cuando caes en la desgracia, ¿qué piensa la gente de ti? Que Dios te está castigando. Que has hecho tan malas cosas que por eso estás como estás. Que lo que ha sucedido en tu vida es porque tú te lo buscaste. Eso se piensa, hermano. Seguramente eso pensaba la mujer aquella. Pero lo único que quiero decirles de ella es que no se vuelve a mencionar de ella nada. No se menciona nada de esa mujer después. Se menciona que que Job tuvo
10 hijos más. Pero ¿será que fue con esa mujer? A mí no se me antoja que haya sido con ella. Porque dicen que eran las muchachas más guapas que había en la tierra y los hombres más prominentes. Entonces, qué interesante es que veamos pues que podemos tener un hogar estable cuando somos capaces de ser fieles a Dios, no importa la circunstancia, no importa el problema o la situación. Hermano, porque problemas vamos a tener toda la vida, sea cristiano o no sea, el hombre tiene problemas, ¿cierto o no? ¿Ustedes creen que los grandes millonarios, aquellos que andan en grandes casas de lujo, con yates, con albercas y con cuanta cosa, ¿ustedes creen que esa gente no sufre? ¿Que no tiene problemas? Tienen más problemas que ustedes y que yo, hombre. Y lo peor es que sus problemas no encuentran la solución por cuanto no tienen la paz de Dios. Así que todos tenemos problemas, pero el punto es, yo aquí veo algo muy interesante. Esa mujer de Job escogió malísimamente mal las cosas, porque ella, en lugar de echarle la culpa a Dios, lo que debió haber hecho es sumarse a Job en su angustia, en su necesidad, en su problema, en su desgracia, en su desdicha, y ayudarlo a salir adelante. No lo hizo y por eso se borra de la historia. ¿Qué otro beneficio tenemos? ¿Qué otro beneficio si somos fieles a Dios? Son beneficios importantísimos cuando somos fieles aquí en esta tierra, entre nosotros. Cuando somos fieles a los demás. ¿A qué quiero decirles aquí? Hermanos, que aprendamos a vivir siendo fieles a los demás, a la iglesia, a los amigos, a los hermanos. ¿Cuántas veces han ustedes necesitado algún recurso y van y le piden a otro hermano y el hermano se los da? ¿Y qué pasa? No pagan. Pero eso es un proceder diabólico. Se quiero decir. El que pide prestado a un hermano y no le paga es un proceder diabólico. Ahora, el punto es que Dios quiere que haya entre nosotros confianza. Porque ciertamente cuando no podemos pagar lo que sea, pues debemos dar la cara. Dar la cara. Y decir, hermano, fíjese que esto pasó conmigo o está pasando conmigo. Te ruego tengas un poquito de paciencia conmigo en relación a este asunto, pero ten la plena seguridad que lo voy a hacer. Te voy a pagar. Y estoy seguro que cuando usted da la cara, las cosas se solucionan. Porque hasta se le puede cancelar la deuda. Puede ser a la que la persona, el hermano, al cual usted le haya pedido prestado, le cancele la deuda. O le dé oportunidades para poderla cubrir. Dios nos bendice cuando somos fieles entre nosotros. Cuando buscamos tener buenas relaciones, relaciones de confianza, relaciones de verdad, en las cuales no nos andemos pasando, como dicen vulgarmente, a la pesa, sino todo lo contrario, busquemos el bienestar
la fidelidad a la palabra que hemos dado. ¿Qué otra bendición tenemos o qué, mejor dicho, qué otro beneficio obtenemos de la fidelidad? Pues una herencia de bendiciones. Como les había dicho anteriormente, en el hogar, en la familia, usted va a heredar a sus hijos bendición. Y ya por último, el beneficio que Dios nos dice que tendremos es el galardón en el reino celestial. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Cuándo? Ahora. Desde ahora empieza. ¿Quiere usted empezar a recibir desde ahora? ¿Quiere usted empezar a hacer crecer todas las cosas que usted tiene en bendición? Hágalo ahora. Tome la decisión de ser fiel a Dios. Tome la decisión de permanecer fiel a su familia, a su esposa, a sus hijos, a sus amigos, a sus hermanos. Seamos fieles con ellos también. Porque Dios es fiel. ¿Cuándo creemos que es eso? Que es una realidad. Dios es fiel. Y Él nos dice en el libro de Efesios capítulo 5, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Si Dios es fiel, nosotros también debemos ser fieles a Dios. Fieles a nuestros compromisos, fieles a nuestra fe, a la relación que tenemos como hermanos, que debemos guardar un espíritu de confianza entre nosotros y vivir de esa manera. Así que Dios nos ha llamado, hermanos, a ser fieles a Él. Sé fiel a tu iglesia, sé fiel a tu hermano, sé fiel a tu Dios, sé fiel a tu esposa, sé fiel con tu dinero y sé fiel en todo lo que hagas. Y verás cómo empiezas a crecer en todos los sentidos de tu vida. Y uno de ellos, el más grande, más visible, es los recursos económicos. Los recursos económicos van a empezar a llegar de una manera especial. Así que, hermanos, ¿qué les parece si tomamos la decisión de decirle a Dios, yo voy a caminar contigo en fidelidad desde ahora? ¿Qué les parece si estamos de pie? Oremos a Dios. Querido Padre, la recompensa de la fidelidad es enorme. Y yo me inclino, dígale usted a Dios, yo me inclino a creerte a ti, que esa recompensa es mía y que no hay nada que me la pueda arrebatar si yo actúo de acuerdo a tu llamado. Por eso, Dios eterno, hoy me comprometo a ser fiel en el llamado que tú me has hecho para servirte, para amarte, para bendecirte. Me comprometo también a ser fiel en medio de mis hermanos, amándolos, bendiciéndoles, llenándoles de tu gracia y de tu amor. Me comprometo, Señor, a vivir en la fidelidad en todo acto de mi vida. No traspasar tus mandamientos, sino ponerlos por obra, Padre. Y en el nombre de Jesús, yo creo que
actitud me va a llevar a crecer en todo lo que yo haga. Por eso espero tu bendición, porque me comprometo contigo, Señor, a serte fiel. Aborrece mi corazón las obras de iniquidad y no quiero jamás seguir fallando. Por eso, Dios, hoy te doy muchas gracias, porque sé que esta actitud me llenará de bendiciones a mí, a mi familia, a mis hijos, a mi iglesia, a todos lo que yo tenga influencia. En el nombre de Jesús te lo agradezco, Dios eterno.